Saludos, querido estudiante de sexto de secundaria. Espero estés muy bien. Bienvenido a nuestra clase de física. Soy tu profesora Sonia García. Te recuerdo que puedes seguir nuestras clases por radio, televisión o internet en nuestro canal de YouTube. El uso de mascarilla y mantener el distanciamiento físico nos ayuda a preservar la salud. No te confíes. Mantente atento a tu fecha y lugar de vacunación, accediendo a Vacúnate RD. Juntos podemos. Para nuestra clase de hoy, trabajaremos dentro del movimiento ondulatorio, el movimiento armónico simple o MAS. Para esto debemos lograr describir adecuadamente la relación entre la fuerza y el desplazamiento en el movimiento armónico simple a partir de la observación. Libreta de anotaciones, cuadernillo de trabajo, lápiz, bolígrafo, goma de borrar, calculadora y una regla. En el tema del trabajo y la energía, estudiamos una forma de transmitir energía por contacto directo, tal como lo hace el viento al mover un molino, el agua de una cascada que mueve un generador eléctrico o la piedra que, arrojada a una ventana, es capaz de romper el cristal. En esta clase estudiaremos otra forma de transmitir energía por medio del movimiento ondulatorio. Nuestros sentidos reciben las transferencias de energía a través de un movimiento ondulatorio, desde una fuente hasta un observador sin contacto directo. Los rayos del sol nos llegan a través del vacío en forma de onda. El sonido de una bocina es una onda que viaja a través del aire hasta nuestros oídos. Las ondas de radio por medio de señales electromagnéticas llegan a nuestros radios. La luz visible que impresiona nuestra retina es una onda. En fin, podemos afirmar que vivimos rodeados de ondas, unas que no podemos ver a simple vista y otras como las que se forman en la superficie de aguas tranquilas, que por su sencillez y percepción visual nos ayudan a comprender el movimiento ondulatorio. La importancia de este tema radica en la comprensión de las propiedades de las ondas, con el fin de analizar e interpretar varios fenómenos naturales que están relacionados con el movimiento ondulatorio. Es importante que iniciemos haciendo una descripción del movimiento armónico simple. Presta mucha atención a estas informaciones. Movimiento armónico simple. Antes de analizar el movimiento armónico simple, se hace necesario un estudio previo del movimiento vibratorio, ya que uno es consecuencia del otro. Un movimiento es de vaivén cuando se mueve a ambos lados de una posición central. Puede ser para arriba y para abajo o hacia la derecha y hacia la izquierda. Por ejemplo, las olas del mar, las oscilaciones del columpio, la masa que vibra atada al extremo de un resorte, la masa en el péndulo. Cuando un movimiento se repite a intervalos iguales de tiempo, es llamado movimiento periódico. Por ejemplo, la rotación de un disco, la masa que oscila en el péndulo simple, la traslación de la Tierra alrededor del Sol, son algunos casos de movimientos periódicos. Presta atención a este video corto que explica el descubrimiento de Galileo Galilei sobre el movimiento periódico. Se cuenta que Galileo Galilei, al observar las oscilaciones de un candelabro en la Catedral de Pisa, se interesó por medir el tiempo de cada oscilación, comparándolo con los latidos de su corazón. Galileo descubrió que el tiempo que tarda un candelabro en ir y volver solo depende de su longitud. Esto le permitió a Galileo proponer un método para medir el tiempo utilizando un pequeño péndulo. Había descubierto una forma efectiva para medir el tiempo y fue la base para la construcción de los relojes de péndulo. Los péndulos se balancean, van y vienen con tal regularidad que durante mucho tiempo se usaron para controlar el movimiento de la mayoría de relojes.
Vamos a estudiar el péndulo más básico, el péndulo simple. Ahora veamos el caso del péndulo simple. El péndulo simple consiste en una masa suspendida de un hilo que suponemos de masa despreciable, la cual oscila en forma periódica. Para poder concluir que el movimiento del péndulo simple es un movimiento armónico simple, se debe verificar que la fuerza resultante que actúa sobre él es recuperadora y tiene la fórmula F igual a menos K por X. Describiendo la imagen tenemos que en un movimiento armónico simple actúa una fuerza de restitución ejercida por el resorte y dirigida hacia C. Ya estudiamos que una fuerza así es una fuerza elástica y que es directamente proporcional a la magnitud del desplazamiento. Fuerza de restitución es igual a menos K por X, lo que representa la ley de Hooke. El signo negativo indica que la fuerza y el desplazamiento tienen direcciones opuestas. Ahora sí, con esta introducción ya podemos adentrarnos al tema principal de hoy. Un movimiento periódico de vaivén a ambos lados de una posición central de equilibrio se llama movimiento armónico simple. Los casos de masas que vibran sujetas al extremo de un resorte ideal y que oscilan unidas al extremo de un hilo sin peso e inextensible, llamado péndulo simple, son los prototipos más comunes del movimiento armónico simple. Ahora describiremos las variables del movimiento armónico simple observando esta imagen. Llamaremos oscilación completa al movimiento que se realiza de A a B y de B hasta A. El movimiento es realizado por una partícula desde cualquier posición hasta regresar de nuevo a ella. Posiciones extremas son las de A y B. Posición de equilibrio es la de C, es la posición central, en la cual la fuerza neta que actúa sobre la partícula es nula. Período o T es el tiempo requerido para una oscilación completa. Se mide en segundos. Su fórmula es T es igual a 1 sobre frecuencia. Desplazamiento o X es la distancia desde C hasta el lugar donde está la masa en ese instante, o T. Posición que recorre la partícula desde el punto de equilibrio hasta cualquier posición en un instante dado. Amplitud o A, el máximo desplazamiento, es decir, de C a la posición extrema, A o B. El máximo desplazamiento a partir de la posición de equilibrio y se mide en metros. Frecuencia es el número de vibraciones completas por unidad de tiempo. Sus fórmulas son F es igual al número de vibraciones entre el tiempo o F es igual a 1 sobre período. Si el movimiento es armónico simple, debe tener las siguientes características. La amplitud debe ser constante. El período debe ser constante. Las velocidades y aceleraciones en cada punto de la trayectoria deben repetirse de manera simétrica, es decir, los valores de la velocidad y aceleración en A y B deben ser los mismos, así como en otros puntos simétricos intermedios a ambos lados de C. Observa a tu alrededor e identifica al menos 3 cuerpos que presenten movimiento oscilatorio y anótalos en tu cuaderno. Continuemos aprendiendo. Según las leyes de Newton, una fuerza neta que actúa produce una aceleración y si esa fuerza es variable, la aceleración también es variable. Por lo que en el movimiento armónico simple, la velocidad y la aceleración son variables. Si observamos un movimiento de una masa en un resorte, por ejemplo, es fácil concluir que en las posiciones extremas la velocidad se hace 0, ya que la masa se frena y se devuelve, lo que nos hace pensar que en la posición central la velocidad es máxima. Por lo tanto, como vemos en la imagen,
La velocidad varía en magnitud cada instante y cambia de dirección en las posiciones extremas. Como la fuerza depende del desplazamiento o X, haciendo un razonamiento lógico, podemos concluir que si el desplazamiento es máximo en los extremos, la fuerza lo será también. Y si el desplazamiento es nulo en la posición de equilibrio, la fuerza también será nula. Como la aceleración es proporcional a la fuerza según la segunda ley de Newton, su variación para el movimiento armónico simple será igual que la fuerza. Es decir, la aceleración es máxima en los extremos y nula en la posición C o de equilibrio, como observamos en la imagen. Veamos las principales diferencias entre el movimiento circular uniforme y el movimiento armónico simple. Movimiento circular uniforme. Una vuelta completa en el movimiento armónico simple es una oscilación completa. En el movimiento circular uniforme, 2 es igual a pi por tiempo, mientras que en el movimiento armónico simple, 2pi es igual a frecuencia angular por tiempo. En el movimiento circular uniforme, el radio es igual a R. En el movimiento armónico simple, eso se sustituye por la amplitud, que es igual a A. En el movimiento circular uniforme, la velocidad máxima o velocidad lineal es igual a velocidad angular por radio, mientras que en el movimiento armónico simple, la velocidad máxima será igual a frecuencia o velocidad angular por amplitud. Y también tenemos otra fórmula que es igual a frecuencia angular por desplazamiento. En el movimiento circular uniforme, la aceleración centrípeta o aceleración máxima es igual a velocidad angular al cuadrado por radio, mientras que en el movimiento armónico simple, la aceleración es igual a la velocidad angular al cuadrado por amplitud, o también a velocidad angular al cuadrado por desplazamiento. Observe estas gráficas en el movimiento armónico simple. Tenemos en el gráfico desplazamiento en función de tiempo que el desplazamiento es nulo en la posición de equilibrio para W por T igual a 0, W por T igual a pi y W por T igual a 2pi. El desplazamiento es máximo en los extremos para W por T igual a pi sobre 2 y W por T igual a 3pi sobre 2. En el gráfico rapidez-tiempo, tenemos que la rapidez es nula en los extremos para W por T igual a pi sobre 2 y W por T igual a 3pi sobre 2. La rapidez es máxima en la posición de equilibrio para W por T igual a 0, W por T igual a pi y W por T igual a 2pi. En el gráfico aceleración-tiempo, tenemos que la aceleración es nula en la posición de equilibrio para W por T igual a 0, W por T igual